La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, actual vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, pero también es miembro de la dirección política de esa organización opositora. Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer estar con ustedes. Sí. Bueno, vamos a la política, Rubén. El tema del momento es el anteproyecto, borrador de propuesta de reforma constitucional que el gobierno sometió ante el Consejo Económico y Social. La posición de usted ha sido básicamente de que es inoportuno, que este es un momento donde el mayor problema es la inflación, la inseguridad ciudadana, etcétera. Pero ustedes de forma, eso es en términos de forma, de fondo ustedes tienen objeciones o ustedes son totalmente tajantes a cualquier reforma en estos momentos. Mira, Ramón, la Constitución Dominicana se dio, la actual, si me refiero a la Constitución del 2010, se dio en un momento donde la sociedad entera se involucró en la aprobación de esa reforma. Tanto Jacqueline como tú te recuerdan cuánta experiencia agradable vivimos. Se hicieron foros en todas las ciudades, en todas las provincias del país. En los parques se hacían tertulias y debates. Y se creó una comisión de juristas connotados de nuestro país, de miembros de la sociedad civil y diferentes personalidades, encabezado por el presidente actual del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, quien sin lugar a duda ha demostrado que no solamente es un buen presidente de un Tribunal Constitucional, sino que es el mejor que tiene Latinoamérica. Entonces, además hubo asesoría de internacionales, precisamente de España. De España y de tu Entonces, ese ejercicio trajo como consecuencia la aprobación con el beneplácito y la participación de todos los partidos políticos de nuestro país, en un gran acuerdo también para para aprobar esa constitución, es la constitución que hoy tenemos. Y la estamos disfrutando. Esa constitución todavía, inclusive, le faltan más de 90 proyectos de leyes que deben ser aprobados como un mandato de la constitución del 2010. Algo que nosotros, cuando fuimos presidente de la Cámara, creamos una comisión de juristas. Esos juristas hicieron una labor extraordinaria y sometimos, y todavía están en el Congreso algunos proyectos de eso. Entonces, una constitución como la que nosotros nos dimos puede ser vapuleada, puede ser tratada y pateada y zarandeada por todo el que llegue a la presidencia permanentemente, simplemente por un deseo. No, así no puede ser. Porque lo que están planteando las autoridades actuales... No es una necesidad. No, es que era para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Pero ¿cuál independencia si ya la Constitución propiamente dicha le da esa facultad? El artículo 170 de la Constitución le confiere totalmente la independencia del Ministerio Público. Más de ahí no se puede poner. Pero aparte de eso, como si fuera poco, la misma ley del Ministerio Público crea las condiciones para darle la independencia al Ministerio Público. Quien nombra el Procurador General de la República no el presidente, no es una persona independiente, es el Poder Ejecutivo. Ahora, el Presidente Ejecutivo lo nombra, pero a partir de ese momento, ese funcionario tiene toda la independencia y todo el poder y la libertad de actuar en función de su concepto y criterio, acorde como lo piense, como dice la Constitución. Y doña Miriam, no decimos que es independiente. El gobierno mismo ha dicho permanentemente que este es un ministerio público independiente. Y es ministerio independiente porque no es porque lo diga el presidente de la República o un funcionario público. Es independiente porque la ley del Ministerio Público y la Constitución de la República le confieren la facultad para su independencia. En consecuencia, el alegato de que vamos a modificar la Constitución para tener un Ministerio Público independiente se cae automáticamente con eso que he explicado. Y con el mismo discurso del gobierno. Pero aparte de eso, todos sabemos que detrás de esa intención de modificar la Constitución se esconden otros propósitos. Se esconden propósitos claros y definidos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo bajar
el porcentaje para participar en la segunda vuelta de un 50 a un 45. Es un plan del gobierno basado fundamentalmente en la estrategia que están utilizando para mantenerse en el poder, dado el hecho del deterioro permanente que ha venido pero eso puede ocurrir corrigiendo el gobierno. En el Congreso. ¿Pudieran debatir eso o cómo se haría? Es que lo correcto sería que no lo sometan. Ahora bien. Y mucho menos el presidente. Pero haciendo el que lo veo como Rubén, un hombre en respecto a la Constitución, como lo demostró en la campaña electoral, que inclusive lo acompañó al Congreso Nacional a exigir que la Constitución no se modificara. No se tocara. Ahora, Rubén, si eso llegara a ocurrir y llegara ese proyecto al Congreso, ¿cómo sería el recorrido? Porque vemos que hay proyectos, no sabemos cómo es la categoría, pero como presidente que fuiste de la Cámara de Diputados, porque, por ejemplo, la ley de extinción de dominio y el Código Procesal Penal, que tienen años dando vueltas, y llega, por ejemplo, esta reforma, ¿quién escoge y cómo que una sea conocida primero y no? Es decir, la voluntad del presidente prima, ¿cómo se hace eso? Lo primero es que ese proyecto no debería pasar de lo que es una quimera, una idea. Bueno. Que no debe pasar ni siquiera, que también está en el lugar inadecuado, porque el Consejo no tiene facultad para tratar el tema constitucional. El Consejo, de acuerdo a la misma Constitución que lo creó, lo que tiene es facultad para tratar temas sociales y económicos. Y resulta que la modificación constitucional ni es un tema social ni es un tema económico. De manera que están en el lugar inadecuado. Bueno, pero ellos decidieron meterlo ahí está. Lo que nosotros entendemos es que el gobierno en su momento retirará ese proyecto. Porque yo entiendo perfectamente que si hay una posición ya definida de los partidos políticos de oposición que tienen representación congresional, como es el Partido de la Liberación Dominicana y como es el Partido La Fuerza del Pueblo. Por una comisión para estudiar. Pero no entiendo por qué, porque todos los principales dirigentes del PLD en diferentes ocasiones y por diferentes medios, hasta en debates en los cuales hemos participado, han establecido claramente que ellos no están de acuerdo con la modificación de la Constitución y que no van a apoyar que se toque la Constitución. Que lo hayan mandado a una comisión, bueno, pues veremos cuál será la decisión de ellos. Pero ese es el tema que nosotros queremos dejar establecido. La fuerza del pueblo se opone tajantemente a que se toque la Constitución. Aquí hay otros temas de mucho más importancia en este momento para el pueblo dominicano. Aquí el pueblo dominicano quiere que le hablen de otras cosas. El pueblo dominicano quiere que le hablen de otras soluciones. El pueblo dominicano quiere que le digan cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad. El pueblo dominicano quiere que nos expliquen, que nos digan cómo vamos a combatir la galopante y desastrosa inflación que hoy está recibiendo la República Dominicana. El pueblo dominicano lo que quiere que le expliquen qué medida vamos a tomar para que el nivel de vida que el pueblo dominicano adquirió en los gobiernos del doctor Leonel Fernández vuelvan otra vez a renacer. Nosotros lo que queremos como país es que la República Dominicana siga encumbrándose en el nivel de desarrollo y de progreso y que no siga como vamos ahora mismo en un proceso de retroceso. Entonces, en consecuencia, yo creo que el gobierno en su momento, que ha rectificado muchas decisiones erróneas, hay que reconocerle eso al presidente y al gobierno. En esta ocasión, al igual con el tema que tiene que ver con la reforma constitucional, al igual se entenderá que el país no está de acuerdo con eso, que los partidos políticos no están de acuerdo con eso, y retirará ese proyecto y no se conocerá en el Congreso Nacional. Porque el procedimiento normal es someterlo a través del Poder Ejecutivo por una de las cámaras, para que se apruebe la ley que llama a la convocatoria. Pero si no está contenido en la ley, ¿se puede introducir cualquier otro tema en la Asamblea? No. Tiene primero que aprobarse la ley que hace el llamado. Es decir, que lo que se conoce en la Asamblea es la ley. Sí, primero lo que contiene la ley. Perfecto, no puede introducirse individualmente por ningún diputado. Tiene que ser sometido por el Poder Ejecutivo. Pero Ramón dice yo lo que digo es, un tema o algo el proyecto que llama a la convocatoria contiene cuáles son los temas que se van a modificar. Sí, claro. Entonces, cuando eso llega a la Asamblea, ¿se puede introducir alguna asamblea? Claro, está abierto. La Constitución misma establece que el Congreso es soberano. Exacto.
Dice eso. Si y si el Congreso es puede soberano. no ir en la ley de convocatoria. Después que tú me convocaste a mí ahí adentro. No pasa cualquier cosa. Bueno, el mejor ejemplo. La ha pasado. El mejor ejemplo es la constitución, la misma constitución del 2010. Eso fue una modificación integral. La constitución del 2010 trató todos los temas en sentido general. Porque el Congreso es soberano. Y vamos a una breve pausa, Rubén, que tenemos, pueden hacer cualquier paso. Nos faltan muchos temas contigo, aparte de este. Así que regresamos en unos momentos con Rubén Maldonado, vocero de los diputados y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Rubén Maldonado. Él es vocero de los diputados del Partido Fuerza del Pueblo, miembro de esa dirección política, también fue presidente de la Cámara de Diputados. Rubén, tú decías que la agenda no debe ser centrada en este momento en un debate de una reforma constitucional, porque habían otros temas que son de mayor preocupación para la sociedad. Mencionaste uno, como por ejemplo la seguridad ciudadana, que es un tema pendiente de todos los gobiernos, no solamente de este, pero también hay otros. ¿En qué orden y en qué sería que debería concentrarse el país? Pero más bien, que debería concentrarse en la próxima legislatura. ¿Cuáles son los temas que deben primar en el Congreso, por ejemplo? En el Congreso sí hay muchos temas de importancia que no han podido aún ser conocidos y que requieren y necesitan la urgente aprobación por parte del Congreso Nacional, como es el tema de la aprobación del Código Penal. La aprobación del Código Penal debe ser una de las principales, la agenda principal de esta legislatura que se abre el próximo 27 de febrero, debe ser la aprobación. Así dijo Pacheco en este programa. Claro, pero en el 2020. Del Código Penal. Porque efectivamente, estamos quedando mal. Estamos quedando mal ante la sociedad. Porque la aprobación del Código Penal no es una ilusión, es una necesidad. Y nosotros, en el año 2018, siendo presidente de la Cámara y visualizando que era casi imposible la aprobación del Código Penal mientras existiera la pugna que generaba el tema de las 3 causales, sometimos un proyecto de ley donde extraía del Código Penal las 3 causales y en consecuencia destrababa lo que aparentemente, entre comillas, eran los obstáculos que propiciaban la no aprobación del Código. Y así lo hicimos. Sometimos ese proyecto no cuajó, perimió, y ahora en la legislatura, la primera legislatura de esta nueva mandato, pues sometimos una vez más el proyecto. Y efectivamente, en el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados acogió lo que ese proyecto planteaba y sacó del Código Penal las 3 causales. A sorpresa nos llevamos nosotros cuando vemos que real y efectivamente las 3 causales no eran las causas que impedían la aprobación del Código Penal, porque ya no están y siguen todavía torpedeándose la aprobación del Código. Lo que pasa es que en el gobierno, para aprobar ese proyecto tiene que haber una voluntad política. Y esa voluntad política regularmente siempre tiene que surgir del partido que está en el gobierno, que regularmente siempre también tiene mayoría congresional. No hay voluntad política por parte del Partido Revolucionario Moderno. Pero tú fuiste presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y en ese momento tampoco había voluntad para aprobar ese proyecto, porque eso tiene años dando vueltas. Evidentemente que no. Oye, 2 veces lo devolvió. 2 veces lo devolvieron, evidentemente. Es de ahí que te planteo que el problema que se planteaba en ese entonces era precisamente las 3 causales, recuerden. Eran las 3 causales. Todo el problema de las 3 causales. Bueno, pues saquemos las 3 causales. O sea, hicimos un proyecto y efectivamente ahora, durante esta gestión, se acogió sacar las 3 causales. Pero vemos que no. Que ahora, aparte de eso, hay otras cosas, mucho más cosas. Pero no hay voluntad. El gobierno ha estado permanentemente planteando su disposición de aprobación del Código Penal, pero en la práctica, cuando vamos al escenario, no la aprueban, la torpedean. La aprobamos en la Cámara de Diputados. Un muy buen proyecto. Y la ley de extinción de dominio, que tanto se habla de la necesidad y tampoco no acaba de salir. La verdad es que ese proyecto tiene algunas dificultades que no se han podido visualizar porque también tiene contradicciones constitucionales, claras y visibles. ¿Cómo cuáles? Bueno, claro, de alguna. Porque trata temas que son
la Constitución claramente te la impide, por ejemplo, como es el caso de la retroactividad, como es el caso de que tú puedes, por ejemplo, sacar el expediente del pasado y ponerlo ahora, cuando la Constitución dice que no, la ley no es retroactiva. De manera, hay muchas cosas, podemos buscar el proyecto y analizarlo punto por punto. El problema es que no se ha conocido todavía, no se ha tratado a plenitud y a profundidad en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Nosotros particularmente entendemos, en cuanto al tema de la ley de extinción de dominio, que debe ser mejor explicado, para que haya un verdadero conocimiento de la sociedad y del sector empresarial, que es el que más se opone, dicho sea de paso. ¿Cómo va a ser? Claro que sí, claro que sí. Claro. Pero ellos no votan, ¿y cómo que se oponen? Digo, bueno, no votan, pero opinan. Y son un sector que hay que tomar en cuenta, pues son parte de la sociedad. A la hora de tú elaborar una ley, tú no vas a ser como congresista lo que más tú entiendas, bien, sino lo que a los diferentes sectores de la vida social le conviene. Y afectaría al empresariado de esa. Y según lo han pronunciado y ellos lo han expresado, y hasta públicamente lo han dicho. De manera que vamos a ese proyecto todavía, vuelvo y te repito, no es un proyecto que está en la palestra. Por ahora no creo, pero vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, Rubén, ¿tú estás de acuerdo con el muro, con la verja? Yo estoy de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Yo estoy de acuerdo con lo que el presidente Luis Abinader dijo en principio sobre el muro. ¿En qué sentido? Recuérdense que el presidente Luis Abinader, durante la campaña electoral, le preguntaron sobre el tema del muro. Y el presidente dijo, y estoy de acuerdo con esas expresiones del señor presidente. El muro de empresas. Dijo que él está de acuerdo con que se aplique la ley. Que es lo que está de acuerdo con que se aplique la ley de migración, se ponga a funcionar, se le dé calidad de vida a los militares que cubren, se doten de los medios tecnológicos necesarios para la protección de la frontera y que se doten de la movilidad necesaria. Ese es un buen planteamiento, el cual yo respaldo al presidente Luis Abinader. El muro, bueno, 50 kilómetros de muro pararán. No, 160. 50 es lo que vamos a hacer. No, pero para llegar a 160. Bueno, el problema yo creo que más que el muro, lo que nosotros tenemos es que crear las condiciones necesarias para que nuestros ciudadanos en la frontera vivan con mayor nivel de paz. El tema de un muro, el presidente, desde mi punto de vista, lo ha asumido para complacer un sector, el sector más conservador de la República Dominicana, que ha venido exigiendo la construcción de un muro. No creo que ese muro impida que los haitianos pasen. Bueno, lo vamos a rectificar. Pero sin embargo, él está enfrentando sectores de su propio partido que son pro-haitianos. Sí. Y parte de su equipo. Y te repito, el presidente ha cambiado su punto de vista, porque no era ese el punto de vista que tenía en el pasado. Rubén, y está planteando ahora la construcción de un muro. Un muro que uno no sabe realmente de qué se trata, porque no sabemos ni siquiera quién va a hacer ese muro, ni cuánto va a costar ese muro. Sí, han dicho 1.700 millones. ¿No? Sí, ¿cuánto? Pero han dicho 1.700 millones. Okay. Han dicho lo que va a costar, Rubén, pero el tema de poner orden en la frontera y demás es una tarea pendiente. Los gobiernos de Leonel no pudieron. De hecho, alimentaron y creció mal la inmigración ilegal en los gobiernos de Leonel y del PLD. Entonces, habrá que darle tiempo a este gobierno si hace algo diferente. La inmigración ilegal ha ido creciendo en la misma medida en que el país se ha ido desarrollando. No es verdad que los haitianos van a cruzar para un país que económica y socialmente está en el mismo nivel que ellos o más atrasado que ellos. Según vamos avanzando, ¿por qué vinieron más haitianos a la República Dominicana entre los gobiernos del PLD, como tú planteabas, Jacqueline? Claro, porque el país creció. Aquí hay más detienen. No es que eso permitieron. Ese es un problema que tenemos y que todos tenemos nuestra media culpa. Ahora bien, en el gobierno del partido del presidente Leonel Fernández se creó la ley de inmigración, que es una buena ley. Que no la estén aplicando y que no se aplique es otra cosa. Y que no apliquen los correctivos para impedir esa inmigración desordenada, inclusive a nivel interno, con la participación de la cuota de participación de extranjeros en las empresas y aquí en los trabajos. Es un asunto de violación de la ley, que no es responsabilidad de Leonel Fernández. La responsabilidad de Leonel Fernández fue crear un buen marco jurídico
para crear, y con ese marco jurídico, crear las condiciones para que nosotros podamos tener una vecindad acorde con lo que establecen los derechos humanos, pero también cumpliendo con lo que establece la ley dominicana. Este gobierno ha tirado evidentemente esa ley a Orzafacón y ha decidido hacer un muro. Los muros no han funcionado en ninguna parte del mundo. Esperemos en Dios que este funcione. No, pero te limitan. No, Sí, no te eliminan totalmente. A final de pero te cuentas, Pero nada, a final de limitaciones cuentas, no son un correctivo. Yo particularmente no soy Hubiera seguido partidario. así. No, hubiese aplicado la ley. Hubiese aplicado la ley y hubiese sellado la frontera. Y impido Pero es que el ningún trasiego gobierno de ha allá sellado para la acá. frontera. De Exacto. Balaguer hasta ahora, ningún Ninguno. gobierno ha sellado la frontera. Entonces debió comenzar ahora entonces. Es el problema, que no lo hemos pero hecho. que lo haga otro, pero ustedes no lo hicieron. No lo hicimos. ¿Cómo Lo va a ser? hicimos. Oye. O hay más haitianos ahora que antes, o más. ¿Eh? ¿Cómo tú llamas esto? ¿Hay más ahora? No, y mañana va a haber más. Y mañana va a haber si más. no se hace algo, Sí. en 20 años, Yo personalmente, más de la mitad de la población dominicana. yo particularmente, y esto no compromete a mi partido político, estoy hablando de una posición muy personal, lo que tiene que ver con el muro. Yo particularmente no soy partidario del muro. Tengo mi objeción, tengo mi punto de vista contrario. Respeto a lo que así piensan, pero yo creo que no se resuelve el tema de un muro para evitar el trasiego. Lo que hay que exigirle a la comunidad internacional, lo que hay es que plantear a nivel internacional que la comunidad internacional juegue su rol en uno de los países más pobres del mundo, Pero ellos no lo van que a es jugar Haití. mientras nosotros les resolvamos el problema. Y no, tenemos que ayudar inclusive a resolverlo, porque a nosotros es que nos está afectando. Y lo hemos hecho. Por eso, astuta y sabiamente, el presidente Leonel Fernández, a pesar de nuestras necesidades, le donó al hermano pueblo de Haití una universidad. ¿Para qué? Para que se instruyeran, para que se formaran, se capacitaran. Y si se capacitan y se educan, no tienen necesidad de venir a la República Dominicana si no se quedan en su país y avanzan y progresan en su país. Yo creo que eso es lo que debemos nosotros como nación, fortalecer nuestra frontera, implementar y aplicar no solamente la ley, sino también el reglamento de migración, que es muy efectivo, y después exigir a la comunidad internacional que cumpla con su rol en Haití, pero también equipar, como bien tanto el presidente en una ocasión, y dotar a nuestros militares en la frontera de los equipos necesarios para poder hacerle frente a ese desorden migratorio que desgraciadamente existe entre República Dominicana y Haití. Rubén Maldonado, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Rubén. Placer, Jacqueline. Esperamos pronto. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Como siempre, me siento como en mi casa en este programa. Gracias. Así mismo.